10 de la mañana con 34 minutos, vamos a conectarnos, vamos a convocarlo en Convocados a Sebastián Coates, una de las grandes figuras de Nacional, que hizo un gran clásico otra vez el pasado día domingo para la obtención de la Supercopa por parte de los tricolores frente al Club Atlético Peñarol. Seba, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer de tenerte en El Espectador Deportes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos? Volviendo a la actividad en el día de hoy. Sí, ahora de tarde tenemos entrenamiento, así que bueno, tocó también la mañana dar unas vueltas y bueno, también aprovechar un poco de la familia. Vos tenés niños chicos, ¿no? Sí, tengo dos, Santiago de 10 y Felipe de 7. Bueno, ¿cómo viven esos varones de 10 y de 7 después de acostumbrarse a la vida en Lisboa, en Portugal? Esta llegada tuya ya hace unos meses al país, ¿cómo están viviendo verte con la camiseta que te puso en primera hace mucho tiempo? Contanos, vamos a arrancar por ahí la charla, Seba, ¿cómo están esos niños viendo al padre con la camiseta de Nacional? Bueno, contentos, la verdad que contentos por quizás era un poco mi idea también con la vuelta, el hecho de que ellos puedan ver de dónde yo salí, porque bueno, quizás vivieron muchas cosas en Europa que para nosotros no es la realidad, o para mí en mi caso no es la realidad de la que yo viví en mi vida. Y la verdad que se adaptaron de la mejor manera. Quizás ellos fueron más rápidos que nosotros, que los más grandes, y les encanta ir al estadio, les encanta ir al parque, y sienten que también que acá se vive con otra, vamos a llamarlo pasión, pero otra intensidad dentro de la cancha que quizás no estaban acostumbrados en Europa. Seba, ¿cómo andás? Gonza, hablando ¿Cómo andás? más allá de lo futbolístico, porque yo tengo hijas más o menos de la edad de las tuyas, y a veces me cuesta un montón transmitirles cosas, vivencias de nosotros de esa edad, que uno le pudo dar otras cosas, y a veces siente que esa cosa de la valoración y de entender que hay un mundo afuera de eso que es mucho más complicado. ¿Cómo te llevas con eso? Porque la vida en Lisboa es muy distinta a la de Montevideo, y tu infancia en una cooperativa de vivienda seguramente fue bastante distinta a la de ellos. Sí, bueno, también nosotros quizás en Portugal tuvimos esa posibilidad. A ver, si bien obviamente que intentamos darle la mejor educación que creíamos que era en su momento, pero sin perder lo que es el mundo real. Quizás hay una parte de culpa nuestra de los jugadores de vivir en una burbuja quizás, o que nos hacen vivir en una burbuja, y bueno, en mi caso, bueno, obviamente con mi señora, tratamos de que eso no pase mucho, de ser lo más terrenales posible, de bueno, en mi caso a mí no me gusta mucho estar en la exposición y estar en muchos focos de atención. Entonces en ese caso tratar de llevarla de la mejor manera. Y bueno, y cada vez que veníamos para acá, para Uruguay, yo sigo viviendo muy cerca de donde vive mi viejo, de donde yo me crié, y bueno, también sigo compartiendo con mis amigos de ahí, así que bueno, que vean ese lado, más que nada, que creo que es lo que es más terrenal. ¿Te resultó inesperado que llegara la oferta de Nacional, Seba, cuando estabas afianzado en el Sporting, cuando muchos hasta preveíamos que tal vez tu retiro iba a ser en Portugal? No, la verdad que me alegró. Me alegró porque es eso, quizás, como dijiste, quizás todo el mundo pensaba que yo podía terminar mi carrera en Portugal, y bueno, y obviamente que quizás yo también en su momento lo pensé por lo que dije, porque estábamos muy bien primero en el club. Yo estoy bien considerado allá, y en el país también estábamos muy bien asentados, así que no era descartada la opción. Pero bueno, también me alegró que en su momento el Seba Guren
me llamara, que obviamente que yo tenía a Mauri Pereira acá jugando y hablaba mucho con él. Entonces, a ver, para mí fue lindo recibir, bueno, estamos acá, si querés volver, tener las puertas abiertas y obviamente que fue lo que más consideré en ese momento. Ahí estamos viendo una foto besando la Supercopa con Polenta. Las caras son buenísimas. Y tu sonrisa es muy, pero muy gráfica del momento que estabas viviendo, ¿no? Sí, porque bueno, ahí surgió una conversación con Diego, pero media rápida, pero bueno, más. ¿Y cuál? Contala. No, dejala por ahí. No, y creo que a ver si significa mucho creo que para mí, o sea, significa mucho, pero bueno, también fue un lindo mensaje para todos, porque por lo que significa Diego para nosotros dentro del grupo y lo que significa para Nacional y bueno, después de que terminó el año como terminó y empezarlo de esta manera, creo que es algo muy lindo para él, pero también para nosotros como grupo. Con todo lo que se dijo, con todo lo que salió de la interna de Nacional, ¿cuán importante es para ustedes todo este tema del brazalete, la capitanía? En un rato vamos a repasar un testimonio del profe Tulbovitz, que ayer públicamente habló de todo este tema. Pero para ustedes, Eva, el símbolo de ser capitán, ¿cómo lo procesan internamente con jugadores de mucho peso? Caso vos, caso Diego, caso Mauricio, Manotas. ¿Cómo lo tratan internamente? Mirá, la verdad sinceramente primero con mucha honestidad, con mucha transparencia y diciéndonos las cosas. Yo le dije a Diego en su momento cuando llegué que para mí él iba a continuar siendo el capitán, porque primero que es un jugador que transmite mucho, afuera de la cancha más que nada. Después, segundo que él hace muchos años que está en Nacional y conoce a Nacional muchísimo mejor que yo, porque en este periodo ha vivido muchísimas cosas y es el indicado para ser capitán. En su momento tuvimos una charla y que fue muy buena, muy positiva, en donde bueno, nos dijimos la verdad lo que pensábamos y siempre en pro del equipo. Yo obviamente con Mauri ya tengo otra relación de hace mucho tiempo Claro. y nos conocemos bien y quizás eso fue más fácil, pero bueno, muchas veces se habla de afuera, se habla mucho de los egos y de eso y en este caso la verdad que no pasó en ningún momento y que siempre estuvimos a favor del equipo, con nuestras ideas, obviamente que no van a ser iguales, y con roles que quizás nos distribuimos bien. Yo tengo una forma de ser que obviamente que no es la misma de Diego, y Diego tiene una forma de ser que no es la misma que yo, pero nos llevamos bien en ese sentido y sabemos cumplir los diferentes roles en cada momento. Hay veces que hay que meter una voz más fuerte y obviamente el encargado de eso es Diego por su forma de ser y por la forma que le llega al grupo, y hay en otros momentos que quizás hay que meter un poco de pausa y hay capaz que Mauri o yo y Luis también, pero por eso digo que es muy natural, es muy genuina, no escondemos nada y tampoco no inventamos nada, o sea, cada uno opina desde su lugar y nos sabemos escuchar. Desde ese lugar de tu personalidad que vos mismo describías, ¿cómo fueron estos 3 meses? ¿Cómo fue escuchar desde, incluso en la campaña electoral de Nacional, todo lo que se dijo, encarar la final de la Copa Uruguay, ver el proceso de todo lo que se cuestionó, el trabajo del año, el cuerpo técnico? ¿Cómo viviste desde diciembre hasta este primer clásico, digamos, en el que la cosa empezó a cambiar, por lo menos en la sensación térmica? Bueno, quizás extrañaba un poco eso, porque bueno,
creo que también forma parte del fútbol y a veces a veces no, creo que siempre los resultados son los que deciden muchísimas cosas, que quizás no estaba acostumbrado en los últimos años a eso. A veces, más que nada en Europa, hay una línea y independientemente de los resultados que se tengan, el club trabaja de una manera. A veces quizás se extrae un poco eso, otras veces es complicado porque bueno, en mi caso, muchas cosas que se decían o muchas cosas que en la realidad no pasaron o que vivimos dentro del club, vivimos cosas que son situaciones en donde nadie vive y no se tuvo mucho en cuenta eso. Independientemente de lo que haya pasado, también el campeonato en términos de puntos fue muy bueno. Tuvimos puntos que fueron buenísimos, solo que el rival hizo más puntos y fue un mérito de ellos, no fue errores nuestros. Entonces si bien me fui volviendo un poquito a lo que me había ido, sí hay cosas que no me gustaron y que también las dije en su momento y más que nada con las personas que hoy están y bueno, y que llegamos también a un entendimiento. Con el tiempo, aun cuando vos mirás hacia atrás y ves a un Seba Coates que tiene una forma de conducirse en la cancha casi inmaculada. Tu reacción contra Defensor, cuando el árbitro cobra el penal, ¿tiene que ver con todo lo vivido en el 2024 o fue puntual porque te sacaste en ese momento? Yo, a ver, pensándolo después en frío, quizás sí te digo que fue un cúmulo de situaciones que vivimos en ese, o que yo viví en ese semestre y quizás por eso puedo llegar a decir que bueno, que me exploté en ese momento. A ver, son situaciones y también era una final que para nosotros significaba mucho. Mucha gente quizá la quiso desacreditar la final, pero para nosotros, para ese grupo significaba mucho. Entonces, fue eso más que nada. No, obviamente que después en mi caso veo los partidos y después puedo hacer la autocrítica de no reaccionar así, más que nada por también es un tema para los más jóvenes que están recién empezando en el fútbol y para mis compañeros, que hay muchos compañeros que son juveniles y bueno, también tratar de darle en ese caso el ejemplo. A veces esas reacciones uno no las mide en su momento y bueno, después sí, cuando estás en frío te pones a pensar mucho eso. Seba, ahora vos decías cosas que pasamos que nadie pasa. El otro día Martín, cuando terminó el partido, habló de que el grupo tiene una endurance, dijo esa palabra, dijo ustedes tienen bien claro a qué me refiero. Yo te pregunto cómo fue procesar lo de Juan, lo de Izquierdo, y cuánto los condicionó a ustedes durante todo este último semestre, y a la vez cuán importante es el campeonato que empieza, que lleva el nombre de Juan Izquierdo. Sí, a ver, creo que cada uno de los que nos tocó estar en ese grupo todavía lo sigue procesando, o sea, creo que no terminó y va a llevar muchísimo tiempo. Obviamente que en su momento quizá lo que habla Martín también del grupo es que quizás cualquier otro grupo, cualquier otra persona largaba todo y no le importaba más el fútbol o no le importaba más los resultados o le importaba más ir a entrenar o cosas así. Quizás el grupo anterior demostró lo contrario, demostró el salir adelante como grupo, y fue como dije,
no se nos dio salir campeones porque el rival hizo más puntos, pero nosotros estuvimos un campeonato casi perfecto, con puntos o con un puntaje que en otros años eras campeón tranquilamente. Entonces eso habla también mucho del grupo. Este año, si bien hay muchos jugadores que seguimos del año pasado, hay otros que son nuevos y que obviamente que entienden la situación, obviamente que entienden ahora el nombre que lleva el campeonato, lo que significa para muchos. Yo creo que tampoco hay que cargarlos a ellos con eso. Creo que se está armando un grupo nuevo en donde bueno, ellos por suerte no tuvieron que vivir nada de lo que nosotros vivimos y sería injusto creo que de nuestra parte cargarlos con eso. Sí, obviamente se van a acoplar y van a entender y bueno, y sacando todo también saben que están en Nacional y que Nacional siempre pelea por los campeonatos. Este tipo de pérdidas, de dolores, de momentos, cuando se pierde una vida, a veces nos puede llevar a los seres humanos a lugares y a sitios de pensamientos muy oscuros. En algún momento Diego Polenta dijo que se le pasó por la cabeza dejar el fútbol. Sabemos perfectamente que vos fuiste uno de los jugadores más golpeados con esto que sucedió, que te replanteabas un montón de cosas. ¿Qué podés contar de aquellos días, de lo que se te pasó por la cabeza? No, creo que obviamente que Diego lo expresó, pero los más grandes o los que ya tenemos casi un recorrido en el fútbol, creo que lo pensamos todos, el dejar de jugar, el preocuparnos por nosotros, por vivir, por nuestra familia, por el disfrutar de la vida. Creo que fuimos todos, y también en su momento lo hablamos y también nos parecía un poco, como dije hoy, un poco injusto con el tema con el tema grupal, porque bueno, somos los más grandes y teníamos que sacarle al grupo adelante. Pero sí, a mí se me pasaron varias cosas, obviamente por la cabeza de dejar, de que todos saben que yo ya había perdido otro amigo, no en la misma situación, pero bueno, que también estaba en el entorno del fútbol. Entonces sí, fueron bastantes momentos, pero bueno, yo otra vez volviendo a lo que dijo Martín, una de las cosas que tuvo este grupo fue eso, fue entereza para afrontar la situación, para salir adelante todos juntos y apoyarnos todos juntos. La verdad que eso fue espectacular. Y bueno, y una de los mejores mensajes que quizás tuvimos fue el haber ganado esta Supercopa y recibir mensajes de muchos de los ex compañeros felicitándonos y que lo merecíamos y que obviamente que era que también por Juan. Hay un punto ahí, Seba, que me parece que está bueno preguntarte lo que es muchas veces las derrotas deportivas, o sobre todo en años muy convulsionados emocionalmente, exponen las fisuras o los problemas o hasta las cosas más sentimentales y menos racionales de las personas. Sin embargo, la sensación es que, en particular entre el cuerpo técnico y los capitanes de este plantel, la derrota y los golpes del fin de año los pusieron casi espalda con espalda. Cuando los escuchan hablar a Polenta, a vos, a Lazarte, al profe Tulbovich, hay como una sensación de cohesión entre la cabeza técnica y la cabeza del plantel. Lo charlaron entre ustedes, salió naturalmente. Sé que el profe además es un tipo muy particular, que tiene un vínculo con los jugadores muy particular. ¿Cómo se construyó esa cohesión? Sí, a ver, Diego, el profe y Martín ya habían trabajado juntos, ya se conocían. Yo con el profe trabajé muy poco cuando estuvo con Gallardo, obviamente que a Martín me lo había cruzado, pero nunca había trabajado con él.
igualmente te digo que salió natural, y que es natural. Creo que hay cosas que, como dije, que hay cosas que se viven y que después se generan situaciones naturales. Para nosotros el año pasado fue quizá más apoyarnos entre nosotros como grupo, y ahí involucro obviamente al cuerpo técnico, y dejar de pensar en fútbol, o dejar de pensar en resultados, o dejar de entonces eso y esas situaciones después son las que llevan a quizás a defendernos, a juntarnos como grupo, y bueno, y en algún momento, si queremos pasarlo a la parte deportiva, en algún momento se ve reflejado en la cancha. Porque después, obviamente que cuando uno tiene amigos, o cuando tiene hermanos, o cuando vive situaciones extremas, después adentro de la cancha, capaz que es difícil de explicar, pero lo puedo poner como un plus que se da para defender esa situación. Claro, yo ahora, mientras hablabas, recordaba un poco lo que vos decías antes, ¿no? De los puntos que había ganado Nacional y cómo no se había dado el campeonato. Y el otro día yo lo manifestaba acá, tal vez públicamente mucha gente subestimó a Nacional y sobreestimó a Peñarol por cómo había sido el campeonato anterior. ¿Vos sentís que en estos clásicos ustedes dejaron claro que están a la altura, que están a la par, que competitivamente pueden jugarle y ganarle a cualquiera? Sí, pero como dije, creo que ya hoy en día hay nuevos jugadores, y hoy en día se está formando un grupo. Quizás, por ejemplo, yo te voy a poner ejemplo, el año pasado nosotros el clásico en el Parque lo ganamos, y Peñarol venía en una excelente forma. Entonces a veces uno, o en general nosotros en Uruguay nos referenciamos un poco por los resultados, y a veces se pierde de vista muchas situaciones que pasan adentro de la cancha, afuera de la cancha, en temas de jugadores, de grupos, y bueno, y como dije hoy, quizás en Europa eso lo tienen más, no sé si estudiado, pero más normalizado el hecho de que haya un trabajo, y que tarde o temprano los resultados se van a dar. Nosotros por cultura también no tenemos esa paciencia, por así decirla, de esperar, de armar un equipo, de tomarse su tiempo, y obviamente que con el trabajo después, lógicamente que los resultados pueden llegar a ser favorables. Como lo vemos hoy, o como se escucha mucho hoy en día, quizá hoy nosotros somos los grandes favoritos para empezar el campeonato, y quizá Peñarol necesita otros refuerzos, o contrato mal, o no sé, situaciones de esas. Yo creo que siempre los clásicos fueron y son parejos, y no importa quién llegue de una manera mejor o una peor manera, son partidos aparte, y bueno, y hoy en día hoy nos toca a nosotros estar festejando, y no quiere decir que el año va a ser positivo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir de la misma manera, trabajando, ser humildes, y obviamente que prepararnos para el campeonato, porque es muy duro, pero no por haber ganado estos dos clásicos vamos a ser los mejores, o tenemos que creernos los mejores. Seba, ¿pensás que está contaminado o condimentado este clásico del domingo 9 por lo del verano, más allá de este concepto que estás manejando de mantener la humildad? Porque está claro que hay una racha de 8 partidos, de casi 2 años, donde Peñarol no puede con Nacional, ni a nivel amistoso, ni a nivel de puntos oficiales. ¿Considerás que esto pesa, o cada partido es una historia nueva?
Quizás antes del partido puede llegar a pesar, después ya cuando empieza el partido para mi gusto ya no pesa. Más que nada porque también nosotros hoy tenemos la racha a favor y podemos llegar a decir o a jugar con esa situación, pero del otro lado en algún momento o ellos se están preparando también para intentar cortar esa racha. Entonces no sé hasta qué altura puede llegar a pesar o no. Nosotros, como te dije, no nos podemos relajar en ningún momento de decir, bueno, sí o sí vamos a ganar porque venimos con la racha o porque esto, porque lo otro. Tenemos que seguir igual, tenemos que seguir trabajando. Estábamos haciendo una excelente pretemporada y bueno, y todavía el campeonato no empezó, así que tenemos que ir con esa mentalidad y tenemos que continuar con esa mentalidad. Después si para afuera se puede llegar a decir de bueno, quizás influye los resultados que hemos tenido durante estos 2 años o no. Para mí cuando ya se entra a la cancha ya no se piensa mucho en eso. Seba, en los 2 clásicos creo, pero en particular en el último, sobre todo por cómo tuvo que jugar el segundo tiempo Nacional, que Peñarol se le vino arriba, tuviste como un dominio del área y un dominio de los rivales, de los delanteros rivales que fueron entrando, el que arrancó de titular y los que fueron entrando, muy claro. ¿Cómo preparás un partido cuando vas a marcar X delanteros? ¿Lo preparás viendo cómo funciona todo el equipo? ¿Lo prepara el técnico y te pasa data? ¿Mirás las características del delantero al que vas a marcar en particular para ver por dónde es fuerte, por dónde podés ir vos? Bueno, normalmente sí. Quizá, bueno, obviamente que contra Peñarol ya más que nada nos conocemos, o sabemos las características del equipo. Hay en otros equipos que o cambian de entrenador o cambian la forma de jugar y a veces es más difícil. Pero sí, obviamente que lo preparamos en la semana. Tenemos algunos videos de la forma de cómo juegan en los rivales. Y bueno, y en mi caso, quizá por los delanteros yo puedo fijarme, o también lo aprendí de fijarme si son más de ir al espacio, si son más de quedarse dentro del área, si son más de ir al primer palo. Sí, esas cosas obviamente que las aprendí con el correr de los años, de tratar de ver los movimientos que hacen los delanteros para beneficiarme yo. Cabo, más en el caso de Peñarol, los 2 delanteros o los 2 de área que fueron jugando tienen características bastante distintas. Sí, yo creo que también, aparte obviamente de los delanteros, también tiene que ver una forma de cómo juega, bueno, en este caso Peñarol. Muchas veces van por fuera y a veces no llegan al fondo y ya buscan el centro. Entonces quizás en esas cosas no depende mucho del delantero, sino más de la forma de cómo juega el equipo y bueno, yo tratar de posicionarme lo más rápido posible dentro del área para poder estar bien parado en el momento que salga el centro. Después obviamente que es un tema de acompañar al delantero o tratar de anticiparlo, pero bueno, creo que no solo depende de los delanteros que estén. A esta altura de tu carrera, con la experiencia, ¿cuánto hay de carpeta, o sea, de lectura, de saber entender el juego, y cuánto de físico, entrenamiento y todo lo demás? No, físico, cada vez más peor el físico. ¿Y carpeta? Sí, creo que hay más de carpeta que de físico. No, sí, como te dije, con los años vas aprendiendo más que nada a ver otras cosas, no solo, por ejemplo, lo que te decía de los delanteros, no solo cómo son las características del delantero, sino a cómo juega el equipo, así por afuera llegan y tiran el centro o buscan más diagonales por dentro. Esas cosas son las que vas viendo, y porque a ver, todos en su momento, todos los entrenadores tienen su forma de jugar y es muy difícil que la cambien en estos partidos. Entonces es tratar de leer cómo juega el otro equipo y
bueno, obviamente que después va la individualidad de los jugadores en su momento y bueno, quizás puede eso cambiar. Pero normalmente los equipos tienen una forma de jugar y lo vas aprendiendo con el tiempo, eso de leerlo. Quizás esa es la carpeta que se pueda decir. Seba, después de más de una década de jugar en la selección, ¿cómo es verla de afuera ahora? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentás a ver a la selección uruguaya? Bueno, a ver, siento con ganas de, obviamente, de estar ahí, pero bueno, también entiendo que como todo en el fútbol hay momentos para disfrutarlo de dentro y ahora me toca disfrutarlo de afuera. Quizás no con tantos o tanta ansiedad o ese nerviosismo que te da estar adentro. Hoy más tranquilo y bueno, y siempre esperando que gane la selección. ¿En algún momento surgió que Bielsa te llamó para decirte, mira, Sebastián, yo contigo no voy a contar por esto y por esto? ¿Fue así? Sí, fue así. A ver, yo quizás en su momento hablé bueno con Matías Pérez, pero porque teníamos una relación aparte de lo que era el tema jugadores con AUF y esas cosas. Claro. Nos conocemos hace varios años y bueno, podíamos hablar tranquilamente y en su momento le dije que bueno, que quizás lo único que me molestó, a ver, no sé si decirlo me molestó, sino que me generó esa ese de estar desconforme de bueno, de no haber, por lo menos no por parte del entrenador. Yo no era por parte del entrenador, porque creo que los entrenadores tienen derecho a elegir. Tienen derecho a elegir y deciden si sos el tipo de jugador de ellos o no sos el tipo de jugador de ellos. Eso ya es un tema de entrenador, como te puede pasar en un club, en la selección, en donde sea. Eso no, y nunca dije nada de entrenador. Yo lo que quizás sí esperé de más que nada de la parte de gerente o de la AUF, decir, bueno, mira, Seba, muchas gracias, hasta acá llegamos y listo, y ya está, y no pasaba nada porque es la ley primero la ley de fútbol y también de la vida. O sea, los años van pasando y hay jugadores nuevos que van surgiendo y que tienen muchísimas condiciones para estar en la selección. Obviamente que recibí el llamado de Marcelo y que me explicó, me dio sus explicaciones y listo, y nada más. Y como dije, así es el fútbol y hay entrenadores que le gusta como sos como jugador y hay otros que no entras en parte de su forma de jugar. ¿Cuál fue el delantero que más te atormentó en el fútbol internacional desde que llegaste a Europa hasta que viniste a Nacional? No sé. Mirá que era difícil marcar a Luis o a Ledi o a Diego en los entrenamientos. Aparte Suárez, que no es muy intenso y no se enrosca mucho. Sí. No, bueno, y aparte yo era compañero, entonces Claro. Teníamos ahí también una pica de si le ganaba yo o me ganaba él. No, creo que tuve varios, más que nada en Sporting, porque bueno, yo también en Liverpool y en Sunderland, si bien jugué algunos partidos, no tuve esa continuidad de bueno, siempre enfrentar a los mismos delanteros o esa cosa que te da también los años de jugar en el mismo equipo. En Sporting tuve que enfrentar en su momento a Taremi, que bueno, que justo jugó con la selección unos amistosos y nos hizo el gol. Sí, el iraní. Sí, que era un jugador, era rápido, iba bien de arriba, pero era más que nada, era bicho, esos jugadores que buscaban el contacto y se tiraban. Me sacó varios penales así que pero después en términos, obviamente que tuve la suerte también de jugar contra Messi o contra Cristiano Ronaldo y Benzema, y bueno, son jugadores que sí, que no le podés dejar medio metro porque bueno, porque Claro. te la mandan a guardar, pero eso
como te decía, eso quizás fue una vez o dos veces por un tema de Champions y bueno, después no lo enfrentas más. La última, Seba, ¿en algún momento estuviste cerca de Boca Juniors? ¿Fue real esa información? Mirá, yo llamado por parte de Boca nunca tuve. Así que no sé si fue real o no, porque también cuando estaba en Sporting del Club no me habían dicho nada y bueno, no sé si tenían realmente el interés o lo mismo que dije, quizás como nadie o muy poca gente estaba a la espera de si yo podía salir o no de Sporting, quizás por eso también no llegó. ¿Nacional es tu último club en la carrera profesional? Sí, hoy por hoy sí. Hoy por hoy, por lo menos en mi cabeza está que sí. El fútbol cambia mucho y a veces quizás nosotros los jugadores somos presos de nuestras palabras, pero sí, en mi cabeza hoy en día sí. ¿Y la vida post-fútbol es en Montevideo? Porque hay muchos jugadores que dudan entre la vida europea, digamos, y la del origen. Bueno, esa es otra discusión que voy a tener seguramente. Puerta para adentro. Puerta para adentro. Pero bueno, más que nada también por mis hijos, porque en realidad ellos recién ahora, es que todavía no se cumplió un año de que yo esté en Uruguay. Claro. El más grande tiene 10 y fíjate que nosotros llegamos con él con un año, perdón, hace 9 años que vivía en Portugal. Claro. Entonces, para él también creo que van a ser más ellos los que van a decidir que nosotros. Está bien. Seba, abrazo grande, gracias por atendernos. Un enorme abrazo a tu viejo que siempre está al Peter Coate. El gran Peter Coate siempre está grande. al pie del cañón, un verdadero fenómeno y siempre es un placer poder hablar con un tipo como vos. Abrazo gigante. Abrazo, Seba. Un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos Sebastián arriba. Coates, charlando de todos los temas